Bueno, señores, han ganado un par de partidos, la afición está un poquito más tranquila, ya ha salido de esa zona de descenso, pero hay que seguir luchando para tener posibilidades de ascenso. ¡Epa! Buena. Han desperdiciado el centro y ahora el rival tiene la pelota. Le saca la pelota que sigue libre. Pato Araujo. Buena pelota larga para afuera. Centro peligroso. Levantaron la pelota, pero no había nadie para recibirla. Jiménez. Se acerca zona de ataque. Para Papadopoulos. ¡Y está! ¡Gol! Para los que estaban dormidos, a despertar tempranito. El partido que recibe su primer gol. Estamos 1-0. Le faltó muchísimo para hacer daño. Ahora ya tiene la pelota. ¿Y qué hacen con ella? Lleva la pelota a zona de peligro. Ahí va el zapatazo. Pelota que sale y el árbitro que nos dice que hay córner. De cabeza. Bien el arquero en ese cabezazo. Muy bien el delantero, mucho mejor el arquero. Ramírez. Muy temprano y el árbitro marca tiro libre. ¡Qué buena pelota al espacio! ¡Papadopoulos! ¡Gigantesca tajada! Balón afuera, tiro de esquina. Jiménez. Buscando el costado. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Sin problemas el balón para el arquero. Solamente caminando llegó a esa pelota. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Han logrado quedarse bien con el balón. Metió el pase con un pincel. Un centro que termina en nada. Ramírez. Le pega y le pega bien. Nuevamente el arquero, estado excepcional. Pelota afuera, córner. Saca la pelota a puños. Brillante cambio de juego. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Buen disparo. Estaba adelantado y todavía protesta. Estén fuera de juego. Que siga, dice el árbitro. ¡Epa! Buena. Gallardo. Entra solo contra el arco. Jiménez. Formidable la copa. Así como en algún momento nos preguntábamos dónde está Wally, ahora dónde estaba el arquero. Me parece que tiene el familiar atrás del arco, porque lo estaba mirando a ellos. Y por ahora la pizarra 2-0.
La pelota que se escapa por el costado. Hay saque de manos. Se acerca zona de ataque. Queda la pelota suelta. ¿Quién lo quiere? ¿Con qué facilidad le sacó la pelota? Esto puede llegar a algo. Para recortarlo a uno. ¡Gol! Él sabía que si la ponía a la derecha el arquero, este no iba a llegar. Y así fue. El partido por ahora 2-1. Transporta la pelota Jiménez. Y quizás desde el córner pueda generar todavía más ventaja. Muy inteligente metiendo el balón al espacio. Martínez. Bien parado, enorme anticipación. No logran pasar bien la pelota. Lleva la pelota a zona de peligro. ¡Va el disparo! Gallardo. Se juega el fútbol con las manos ahora. Y después de la entrada, la pelota lateral. Nunca mejor dicho, como con la mano le acaba de regalar la pelota al rival. Mala la entrega del balón. Aquí puede haber una oportunidad. Gallardo. Valbuena. Muy buena pelota. Entra en zona de peligro. Le pega. Le acaban de sacar la pelota. Limpio, limpito para robar el balón. ¿Qué? Vamos con el segundo tiempo. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Y se metió por ahí. Va el disparo largo. ¡Gol! ¡Gol! Y bueno, señores, ¿qué íbamos a pensar que esto iba a convertirse en un gran partido, Iban perdiendo por 2 goles y lo han empatado. Impresionante el esfuerzo de este equipo, han logrado empatar el partido. Mertens. Entra el jugador y quizás tenga una. Ha metido la pelota en profundidad. Puñetazo para desviar la pelota. ¿Qué concentración tiene este arquero hoy en día? Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa.
¡Epa! Este es buena. Papadopoulos. Y mirá si se ponen arriba en el marcador tras el córner. Jiménez. Era su doblete, pero se ha quedado en manos del arquero. Esto es para ganarlo. Le pega. ¡Gol! Es el gol que los pone en ventaja. Será difícil que encuentren gol más fácil como el que acaba de marcar. Aunque juegue 200 años más, creo que... Desde ahí le va a pegar. Ay, la pelota es absorbida por el portero. Se acerca zona de ataque. Y si la cruza bien, el defensa sale avante en esa. Detienen bien esa posibilidad de ataque. Mertens. Papadopoulos. Brillante el gol, la pueden festejar. Mario, la verdad que ya nos sorprende con la actuación que está teniendo este arquero. Sí, la verdad que es lastimoso, pero es una realidad. A este ritmo van a marcar todavía más goles. Nos ponemos 4-2. Jiménez. Hizo tiro de esquina, la pelota pegado en uno de los del fondo. El árbitro deja correr bien la jugada. Y fue la decisión. ¿Y ahora qué va a hacer el árbitro? Saca tarjeta amarilla. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Ese es un buen pase.
¿Cómo están? Les damos la bienvenida a esta transmisión junto a Mario Kempes. Fernando Palomo les saluda. Esperando, Fernando, que este sea un partido con mucho ritmo. Rodríguez. Elegancia para el servicio, espectacular el pase. Ahí levanta el balón alejándolo del área. Saque de manos en ataque. Se acerca y crea peligro. Le sacan el balón y se escapa. La pelota que abandona y saque de manos. Papadopoulos. Entra en zona de peligro. Ahí está la pelota de cualquiera. Muy peligroso el juego de pelota parada. Ahí viene el tiro. Le ha faltado muy poco, pegó en el travesaño. Transporta la pelota. Está para pegarle. Es un lince enorme la tapada. Y esto será un tiro de esquina. La pelota que se escapa por el costado, hay saque de manos. Ahora Aquino. No logran pasar bien la pelota. No puede controlar el balón. Aquí puede haber una oportunidad. No sé por qué protesta. El árbitro ha dicho tiro libre, que se aleje y sigue el juego. Ahí ve el cabezazo. Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario. El esfuerzo es bueno. El contacto con la pelota, horrible. Buena la entrada, la pelota sigue suelta. Se queda con el balón, el arco está cerca. Metió el pase con un pincel. Jiménez. Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan y la mueven. Entra el jugador y quizá tenga una. Rodríguez. Han perdido el balón. Ya perdí la cuenta de los toques. Claro, si pica demasiado temprano lo van a agarrar siempre en offside. Todo pelota en la barrida. Jiménez. Buen momento para quedarse con el balón y aliviar un poco esa presión. Ahí se queda con la pelota, a ver si pueden hacer algo con ella.
Hay que estar más atento en la próxima, no hay que comer ansia, lo encontraron adelantado. ¡Epa! ¡Este es buena! ¡Papadopoulos! No había cabezazo que sorprendiera este arquero. Gallardo. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. ¡Viene y le pega! Muy buena entrada, pero el peligro aún no pasa. Córner a la vista. ¡Le va a pegar! Es obvio que este disparo será fácil de olvidar. Yo creo que ni él está contento de lo que hizo. Benítez lleva la pelota a zona de peligro. Para romper el empate se viene. Le pegaste horrible, papá. Qué feo le diste a esa pelota, espantoso. Pierde la pelota con el rival. Y después de la entrada, la pelota lateral. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. Jiménez. Se viene, le va a pegar, es un zapatazo. Cerca se ve ese balón. Se acerca y crea peligro. Se la han robado fácil. Benítez. Esa pelota les ha quedado en el medio campo. Papadopoulos. Y la pelota aquí se escapa para el fondo, para el tiro de esquina. ¡Buen disparo! Bien, arquero sin dar rebote. Ha llegado muy bien al juego del contrario. La pelota sigue suelta. Buen balón profundo. Papadopoulos. Muy buena tajada. Ha estado sensacional el arquero. Jiménez. Comienza el segundo tiempo. Entra en zona de peligro. Pierde el control del balón. A jugar el fútbol con las manos. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de Tuque y Tuque. Bien abierto, marcando posición. El jugador recibe apoyo. No lo deja pasar, se queda con la pelota. Buena la entrada, la pelota sigue suelta.
Ayala. Deja el defensa en el camino. Se acerca zona de ataque. Y el defensa saca la pelota. Ahí está, regalito adelantado. Que lo tome y se la lleve. Jiménez. Gallardo. Ha llegado muy bien al juego del contrario. La pelota sigue suelta. Hay que estar más atento en la próxima. No hay que comer ansia. Lo encontraron adelantado. Transporta la pelota a zona de ataque. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Le acaban de sacar la pelota. Se viene un lateral. Se ha equivocado en el traslado. Mario, tanta tinta que se gastó en función de un resultado abultado en la previa de este partido, pero los partidos hay que jugarlos y mirá con lo que nos encontramos. Nadie se lo imagina. Antes del partido podemos pensar mil y una cosas, pero después dentro de la cancha puede suceder mil y una cosas diferentes. La pelota que queda en la defensa. ¡Epa! ¡Papadopoulos! Es una tapada espectacular. La única solución que hay para ver goles es que los arqueros se equivoquen. John, este equipo quiere tomar ventaja en el marcador. Muy bien cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hacen? Ya tienen la pelota que no quema. Buen balón que manda al frente donde puede jugar. Benítez. Se viene el bombazo. Claro, si pica demasiado temprano lo van a agarrar siempre en offside. Se viene lateral en ataque en zona de peligro. Entra el jugador y quizá tenga una. Aleja la pelota de su portería. Esta puede ser una jugada fundamental en el partido. De este córner se pueden adelantar. Hay peligro, están en una zona de la cancha donde pueden hacer daño. De Rossi. Lleva la pelota a zona de peligro. Papadopoulos. Hasta parece fácil. Le pegó un zapatazo. Insisten en romperlo, pero el empate persiste. Papadopoulos. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. Pase flotado. Centro que queda en el portero. Qué buena tajada, y el contrario no se va por delante en el marcador. El resultado de estar bien parado intercepta el balón. Ahí se... Llega y comete la falta. Entra en zona de peligro. ¿Cómo se goza? McDonald. A ver si nos ponemos creativos y hacemos algo más que no sea un tiro de esquina. En pantalla el recuento de los tiros de esquina. Y nos estamos metiendo... ¡Ayala! Ahí va el zapatazo. Un empate que no les gusta. Se acerca y crea peligro. Pelota con ventaja, compañero. Jiménez. ¡Gol! El gol que le
les da la ventaja en el partido. Tienen asombrados a propios y extraños. Tienen la ventaja, claro está. Por eso no hay que creer nunca que los rivales son fáciles. Aquí puede haber una oportunidad. Ayala. Avísenle a mamá que esto en 9 minutos se termina. Y ahí llegan para ayudar. El balón está suelto. De Rossi. Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha. Ahora Aquino. La pelota que se escapa por el costado. Hay saque de manos. Ah, bueno, hasta con la mano están regalando el balón hoy. ¡Epa! Este es buena. Tremendamente angustiosa. Le roba la pelota al rival. Muy bien por la defensa. ¿Dónde han perdido la pelota, mamita? Puede ser. ¡Gol! Otro gol más y parece que el partido está definido. Y por ahora la pizarra 2-0. Gallardo. John. Ustedes pensaban que ya habíamos terminado, ¿no? 4 minutos le suman al partido. Jiménez. Balón que les queda justo en el cinturón del terreno. Transporta la pelota a zona de ataque. El árbitro dice que hay fuera de juego. Ahora con el partido detenido, el árbitro decide sacar la amarilla. A mí me parece lo que está haciendo el árbitro es muy bueno. Deja seguir la jugada y ahora cuando se interrumpe le saca la amarilla. Entra el jugador y quizá tenga una. Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. Pitazo final. 2-0 es el triunfo. Magnífico resultado, ¿no? Sí, a lo lejos se veían unos nubarrones bastante oscuros, no eran favoritos y sin embargo logran el triunfo.